Tú fuiste por mí, Israel, pueblo de Dios, ya muy pronto despierto estarás, y en las nubes vendrás, al Mesías en gloria vendrás, a Jesús el Señor, que al venir te traerá salvación. Israel, si Dios te ama, Israel, también te ame tu hermana, la iglesia, quien ahora por gracia es parte de ti, oh Israel. Hoy saludando una vez más a nuestros hermanos, nuestro público del aire, están escuchando una vez más este es su programa, El Evangelio Eterno, originado en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, de la Congregación Filadelfia, en Salinas, California. Vuestro servidor, amigo y hermano, Pastor Efraín Valverde, Senior, deseo que Dios les bendiga a cada uno de mis hermanos que nos escuchan, de parte del pastor de la iglesia, mi hijo, sus compañeros del ministerio y del pueblo aquí reunido en estos momentos. Podemos decirles a nuestro público que Dios les bendiga. Voy a invitarles a continuación para que, como lo hemos hecho en otras ocasiones, mis hermanos que están juntamente conmigo, levantemos nuestras manos y vamos a ministrar en el Espíritu Santo para pedirle al Señor que bendiga a aquellos que escuchándonos creyeren que Dios puede darle la bendición que necesitan por medio de la oración nuestra. Levanten sus manos, mis hermanos, y por fe pidamos por aquel hombre, aquella mujer, aquel joven, aquella madre, aquel prisionero, aquel enfermo, quien fuere. Mi Dios lo está mirando. Cree, mi hermano, mi amigo. El Señor está a tu lado y ahora nuestra petición es que te bendiga. Padre mío, una vez más venimos delante de ti, Padre. Una vez más estamos, Señor, dándote gracias porque nos das licencia, Señor, de poder clamar delante de ti con la seguridad y la confianza de que tú estás escuchándonos, Padre. Bendito sea tu nombre. Gracias, Dios mío, te doy. Gracias, Señor. Gracias. Ahora te suplico, Padre mío, que seas propicio a nuestra oración una vez más y bendiga, Dios mío, Señor, a cada uno de aquellos que oyéndonos y creyendo, Señor, que puede recibir la bendición de tu mano, Señor, por medio de la oración nuestra. Lo hagas tú, Padre, para que tu nombre sea glorificado, porque te estoy pidiendo que toques a ese tu hijo, a esa tu hija, aquella persona que cree en el nombre de Jesucristo. Da testimonio, Señor, de esta ministración en el Espíritu, Señor. Ahora estamos haciendo, Señor, y sé propicio. Así también unge mis labios, mis hermanos aquí reunidos, y así aquellos que nos escucharen a través de tiempo y de distancia, Señor, por las ondas del radio o en el medio que fuere, en el nombre de Jesucristo. Gracias, gracias, mi Señor. Hermanos, aprovechando el poco tiempo que podemos estar con nuestro público del aire, quiero poner en los oídos de cada uno de los que me escuchan, mis hermanos aquí reunidos y nuestro público invisible en el radio, una pregunta que hace el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 11 y dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y él mismo contesta: en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y luego en el verso 2 vuelve a decir: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. Estoy usando esta escritura. Quiero inclusive agregar lo que el mismo apóstol también dice en el capítulo, 2 capítulos anteriores, o sea, en el 9 de la misma carta a los Romanos, en donde dice de Israel, que son israelitas, de los cuales es
la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas. He leído estas escrituras, dije, en forma breve porque no es mucho el tiempo que podemos estar con nuestro público en el radio, pero pensando y pidiendo al Señor la dirección para entender qué es lo que tuviera de decirles, no de novedades, no de cosas que no he hablado, sino de las verdades que ya por una vida he estado sosteniendo y predicando en los púlpitos, en mi casa y en los lugares en diferentes partes. Por medio de la letra aún he llegado a diferentes lugares a través de las fronteras y de continentes, por el radio, por la manera en que Dios me lo haya concedido. No son mensajes nuevos ya los que tengo que hablar, sino una repetición. Y de paso lo digo por mis hermanos que me están oyendo aquí y los que me oyeren en donde fuere. He usado la expresión de San Pedro, que mientras esté en este tabernáculo, porque era un hombre joven cuando empecé, ahora ya estoy viejo y cansado y gastado, pero no me lamento porque he gastado mis fuerzas y mi todo y mi vida en anunciar las verdades que mi Dios me ha dado. Y digo ahora, en este tiempo de mi vida, que mientras esté en este tabernáculo, no dejaré de amonestarles, hablándoles de estas cosas a mis hermanos, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente. Y una de las verdades que he predicado por los últimos 25 años de mi ministerio, 25 años hace que el Señor abrió mi entendimiento y me hizo que mirar algo que por los 17 o poco más de años anteriores de mi caminar en el Señor no había oído que se dijera. Por esta razón de que el libro que traemos en las manos no es mexicano, aunque está en español, no es mexicano. Si está en inglés, no quiere decir que sea americano, o en el idioma que fuere, no es de ninguna otra raza, sino que este libro es la historia, el libro del pueblo de Israel. Es la historia del pueblo judío, de una raza que no porque ellos lo han dicho, no porque ellos lo han decidido, sino porque el que decide lo decidió, porque el que escoge es Dios, y Dios es el que crió. Él mismo lo dice: este pueblo crié para mí. La iglesia no fue criada, la iglesia es sacada. Israel fue criado. El cristiano no nace cristiano. El cristiano necesita nacer otra vez de ese nacimiento que ahora he explicado, pero necesita decidir de sí mismo. El miembro del pueblo de Israel, el judío, no se hace judío. Ciertamente hay prosélitos que, siendo gentiles, han aceptado la religión judaica, pero el judío es en sí por abolengo, por herencia, porque de Dios lo ha hecho que nazca judío. Cerca de 4000 años hace ya que Dios llamó a Abraham, y de allí empezó una historia de un pueblo que para estas fechas es el milagro, oíganlo, es el milagro de Dios que ese pueblo viva. Por el profeta Jeremías, Dios dice que primero dejarán de ser las leyes que rigen el universo. Dios, el creador del mundo y de todo lo que existe, el Dios de la gloria, el creador del universo, repito, dijo, menciono por labios del profeta Jeremías, diciendo que primero dejarán de ser las leyes que rigen en la creación. Miren ustedes esas leyes que miden el tiempo, la rotación de la tierra alrededor del sol, de la luna alrededor de la tierra y de todo el movimiento de los astros y de todo lo que se mueve en una forma maravillosamente exacta, todo movido por las leyes que Dios creó. Y Dios dijo que primero dejarían de ser esas leyes que Israel dejar de ser nación, y lo ha hecho. Las razas que existieron hace 4000 años son historia ya, son museos, son solamente historias, aparecen solamente los nombres,
pero ya las razas no existen, aún las más distinguidas. Con más razón las razas minoritarias, pero hay una raza que está en pie, está viva. Al mundo no le gusta, el mundo no está conforme, el mundo aborrece a esta raza. Pero Dios ha dicho que ese pueblo es su pueblo y no lo ha desechado. Acá en el capítulo 4 del Éxodo, en el verso 24, en el verso 22, donde le dijo Dios a Moisés: cuando hubieres vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Yo empero endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: el Señor ha dicho así. Quiero que lo oiga cada uno de los que Dios le pusiere, que me escuche. Mis hermanos que están aquí conmigo ahorita y los que me oyeren en donde llegar este mensaje: el Señor ha dicho así, Israel es mi hijo. Dios ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. 3.500 y poco más de años Dios dijo eso. Y Pablo pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Ahora, ¿qué es lo que más quiero enfatizar al estarme dirigiendo a ustedes por medio de este programa? Les decía a mis hermanos momentos antes que fui movido por una carta que llegó a mis manos de un ministro compañero nuestro, un hombre de aproximadamente cerca de entre 45 y 50 años de edad, un hombre de edad media, un pastor de 25 años ya de pastor en esa congregación, de uno de los estados allá del medio, de acá del este del país. Un hermano, un ministro, que es uno de los ministros de uno de los grupos religiosos que son completamente conocidos para mí, porque se trata de grupos que tienen la misma enseñanza básica que nosotros también creemos, porque creemos que hay un solo Dios. No creemos en una Trinidad que no existe. No creemos ni en una Trinidad, ni tampoco en dualidad. Sabemos que Dios es uno y que el nombre de Dios, que es sobre todo nombre, es el nombre de Jesucristo, el Señor. Y ese es el nombre también que invocamos en el bautismo. Hemos de Dios también creído en recibir la unción del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, aunque de mi parte he enfatizado ya, de paso lo menciono, de que yo mismo he enfatizado por muchos años que no nomás creo en las lenguas por el Espíritu Santo, sino más aún el vivir los frutos del Espíritu Santo. Bueno, ese no es el tema, pero estoy mencionando que en el caso un ministro que básicamente cree estas mismas doctrinas fundamentales de que estoy hablando, en cambio, está cegado, como están cegados muchos de mis hermanos de mi raza, hablando de latinos o de hispanos, porque ahora estoy hablando de los hispanos que estuvieron no nomás en Latinoamérica, sino también en otras partes del mundo, empezando con España, porque me consta, no estoy imaginándome, me consta lo que estoy diciendo. Entonces, no nomás el pueblo hispano, estoy ligado ya de 20 años en una fraternidad mundial en donde estamos hermanos de esta misma fe que ya he explicado, de todos los continentes. 20 años tengo ahí, estoy relacionado con mis hermanos por todo el mundo. ¿Y para qué lo estoy mencionando? No para jactarme, para decir que soy muy famoso o que conozco mucho, no, para probar el punto de que conociendo a mis hermanos, tengo que reconocer por la otra parte con grande dolor la triste realidad
de que tienen revelación en las demás cosas que ya he explicado, pero cuando se trata de Israel, cuando se trata del lugar que Israel y el pueblo judío tiene delante de Dios, ahí el velo está puesto, o sea, la ceguedad está en mis hermanos. Y mencionaba de la carta de ese ministro, increíble, un ministro que cree y enseña las verdades que menciono. Pero cuando se trata de Israel, en su carta señala maldición tras maldición en contra del pueblo judío y de la nación israelita. Hermano, no me extraña de los ateos, no me extraña de las religiones falsas, de las religiones paganas, no me extraña. No me extraña del cristianismo que no sabe ni aún ni quién es Dios, pero mis hermanos que conocen o profesan conocer quién es Dios, conocer su nombre, no es nuevo para mí, pero no dejo de sentir el dolor al mirar cuántos son, porque por muchos años lo he mirado y lo sigo viendo, y dije, me movió esta carta una vez más para sentir el desespero, y por eso estoy hablando, para que si hay alguno de los que me esté escuchando, sea ministro o sea hermano en la fe, y que conoce al Señor y que también ya ha obedecido esta forma de doctrina que he explicado en forma rápida en palabras anteriores, le invito para que considere una cosa. Dijo San Pablo, hermanos, porque no quiero que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes. El ignorar el misterio del lugar que ocupa delante de Dios y ante el mundo este pueblo, esta nación, esta raza, es la maldición para el que los ignora o los maldice. Porque Dios lo dijo y sigue en pie la expresión de Dios dada hace cerca de 4000 años a Abraham. Le dijo, benditos los que te bendijeran. ¿Hablando de qué? De su simiente. Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. ¿Qué es lo que podemos hacer? De mi parte, lo que he hecho es gritar con desespero, decirlo. Dije, los últimos 25 años de mi ministerio he gritado esta verdad y le he hablado y le he dicho y le he repetido, he escrito de ello, inclusive lo menciono ahorita mismo. Si alguno de mis hermanos y de mis amigos que me oyeren desearen adquirir el libro que he escrito sobre esto, quiénes son israelitas, diríjase con nosotros, daré información al último. Pero enfatizo el hecho de que he sentido la desesperación y eso es lo que quiero poner en las mentes de mis hermanos que me escuchan en estos pocos momentos que estoy con ustedes. Hemos cantado uno de los himnos que Dios me ha dado al principio, se llama Israel, ya lo escucharon. ¿Por qué? Porque es la verdad. ¿Cómo vamos los cristianos a profesar que creemos en lo que dice el libro que tenemos en las manos, o sea, la Santa Biblia? ¿Cómo es posible decir que creemos en este libro y aborrecer al pueblo de quien es el libro? Es un absurdo satánico, es un engaño del infierno, porque lo digo con todo respeto y con mucho dolor, mis hermanos, pero es la verdad. Cada uno de los cristianos, y conozco muchos, cada uno de los cristianos que llamándose cristiano, de mis hermanos del nombre, creyentes en un Dios, bautizados en el nombre, con el Espíritu Santo, hablando lenguas, teniendo dones y facultades y predicadores, o sea lo que fuere, pero si no ama al pueblo del libro que trae en su mano, algo está mal en tu vida, y si no lo realizas a tiempo, te va a traer ruina, porque no lo digo yo, lo dice el Señor, quien además dijo así, algo que no lo puedes borrar. Si me estás oyendo tú, mi hermano, que no estés de acuerdo en lo que esté hablando, borra, te reto,
a que borre la expresión del Señor cuando dijo a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Dijo, esto no lo dijo Pablo, no lo dijo Pedro, no lo dijo Juan, no lo dijo Santiago, no lo dijo ningún hombre, lo dijo mi Señor Jesucristo, que me está oyendo, que aquí está presente y que está también ahí a tu lado. Tú que me estás oyendo, Él dijo, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Esos judíos que odia el mundo, el espíritu del antisemitismo ha estado tomando auge. Hermanos, inclusive seguimos viendo las señales en el reloj de Dios, que es precisamente Israel, la tierra santa, la ciudad de Jerusalén. Estamos viendo ahorita verdades que se están cumpliendo, verdades proféticas tremendas delante de nuestros ojos, porque de paso menciono que todo lo que está sucediendo en el mundo, sépanlo, todo, en Europa, en Estados Unidos, en América, en África, en todos los continentes, todo, sépanlo. Ahorita no es el tiempo para entrar en ello, pero he hablado de ello y voy a seguir hablando. Todo va apuntando hacia una ciudad, y es la ciudad que Dios escogió y dijo que la ha puesto como piedra pesada a todas las naciones de la tierra cuando se junten contra ella. Y estos son esos días, porque los estamos mirando, están delante de nuestros ojos, y todo, dije entonces, está cumpliéndose, y nosotros estamos viendo cosas, no las que ya hemos visto, sino las que ahorita están delante de nuestros ojos, mis hermanos. Inclusive el segundo éxodo, que está anticipado por el profeta Jeremías también, en el cual dijo Dios que ya no se hará mención de los que salieron de Egipto hace 3.500 años, sino que ahora se dará gloria a Dios por el éxodo del país del norte, y todo el mundo está viendo un milagro tremendo ahorita. Más de mil exiliados, más de 1,000 o aproximadamente un promedio de 1,000 judíos por día están regresando a la tierra. Los turistas ya no van porque tienen miedo a lo que está sucediendo allá, pero el aeropuerto no está vacío. Ahora ya no hay turistas, pero todos los días está repleto y lleno de los que están regresando a su tierra, a su lugar, de acuerdo con el cumplimiento de la palabra del Señor. Estamos viendo cosas maravillosas, pero vuelvo entonces a mi tema inicial, y es esto, que a pesar de todo lo que estamos viendo, a pesar de las verdades tremendas que estamos mirando con respecto a lo que Dios está haciendo con su pueblo, el pueblo judío, con el pueblo de Israel, hermanos amados, el cristianismo, mis hermanos de la fe del nombre, y siguiendo con las demás multitudes de cristianos, negando el lugar de Israel, diciendo que Israel ya no tiene parte con Dios, diciendo que todas las maldiciones son para Israel y todas las bendiciones son para la iglesia, diciendo que Dios ya desechó a su pueblo. ¿Qué no leen la palabra? Lo leí, no lo estoy inventando, lo leí. Y mi tema, mi insistencia, mi tenacidad, mi dolor, dije, habiendo leído la carta de ese hermanito pastor, pero sé que es uno de cientos, y por no decir de miles de ministros que yo mismo trato y con quienes estoy relacionado, dije, alrededor del mundo. Uno de ellos hace poco supe, me decía, uno de los hermanos que aquí está presente, me decía de un ministro que es allá de mi tiempo, un viejo, que tuvo de ir a Jerusalén, y estando allá, le tocó tomar parte en un momento de silencio que hicieron en memoria de los 6 millones que fueron llevados al suplicio y a la muerte en el Holocausto. Y me decían que este ministro, con mucha jactancia, decía del púlpito cuando regresó, les decía a los hermanos, fíjense lo que les decía, qué instrucción, qué enseñanza tan negativa. Le dijo, sí, allí estuve cuando hicieron 1 minuto de silencio por los 6 millones que mató Hitler, pero ¿cómo no hicieron 1 minuto de silencio porque ellos mataron a Cristo? Hermanos, recuerden los que me están oyendo, ya estoy por terminar, pero recuerden que ese dichito es del infierno, porque los que
fueron los que pidieron la muerte del Señor, fue un grupo selecto de los príncipes. El pueblo de Israel no mató a Cristo, mucho menos los que viven ahora. Es una idiotez, una estupidez del diablo, pero la cree el mundo para negar la realidad del lugar de Israel, de quien Dios ha dicho, y nadie lo va a quitar: Israel es mi hijo, mi primogénito. Y aquí sabemos quién es ahora. Sabemos que por la fe en Jesucristo el Señor, ahora tenemos no cartilla verde, sino ciudadanos de la República de Israel y dueños de las promesas de Dios. A ese pueblo también ahora son de nosotros. Dios les bendiga. Es así como hemos concluido.